Hola a todos, Dios les bendiga. Día 76 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 7, versículo 17, que nos dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Que aquel que dice permanecer en el Señor, que aquel que dice amar a Dios, que aquel que se muestra como un creyente que verdaderamente sigue al Señor, pero que su carácter, su manera de vivir refleja otra cosa que no va acorde a lo que Jesús nos ha mandado, que es vivir para Él, que es agradarle. Y claramente cuando uno agrada a Dios, claramente se va a reflejar ¿en qué? En los frutos, en que vamos a reflejar paciencia, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los frutos los vamos a relucir, los vamos a mostrar. No los vamos a mostrar porque los queramos mostrar ante los demás, sino que esa es la naturaleza ya de nosotros cuando hemos creído en el Señor y cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones. Claramente, si permanecemos en su palabra, si guardamos su palabra, si confiamos en el Señor, no tenemos por qué vivir ya bajo la carne, bajo lo que la carne nos quiere dar para que nosotros vivamos para ella, sino más bien aquel que permanece en el Señor, aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, claramente va a vivir para Dios, no va a vivir para la carne, porque si está aferrado a Jesús, claramente es una rama que está viva, que está verde y que va a dar fruto y que claramente va a producir lo que el Señor le hace que produzcamos en nosotros. Pero si no estamos aferrados a Jesús, si decimos que amamos a Jesús, si vamos a la iglesia, si hacemos cualquier cosa para el Señor, pero nuestro carácter y en el exterior se reflejan cosas que no evidencian en quién hemos creído, claramente somos un fruto malo que no permaneció en Él y que claramente estamos dando frutos conforme a la carne y conforme a cosas que a Dios no le agradan, más no conforme al Espíritu. Por eso dice: así todo buen árbol da frutos buenos. O sea, el verdadero creyente que confía en Dios, que permanece en Él, que está aferrado a la vid que es Jesús, que guarda su palabra, va a dar frutos buenos, porque un árbol que verdaderamente permanece en el Señor, un árbol, una persona que permanece fiel a Dios, guardando su palabra, es porque le ama, y aquel que le ama va a dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque está aferrado a Jesús, porque cree en Él, porque confía en Él, porque sigue perseverando en Él, claramente por la palabra. Pero aquel que dice permanecer en Él, pero no da frutos buenos, no da frutos que provienen del Espíritu, es porque se ha descuidado, es porque no está permaneciendo en Él, es porque se ha desconectado de la vid, que es la que da la vida, que es Jesús. Y claramente esos frutos se van a reflejar y no van a ser frutos del Espíritu, sino van a ser frutos que van en contra del Espíritu y que son los que nos hace producir la carne. Por eso dice: así todo buen árbol da frutos buenos. El árbol bueno, un buen creyente aferrado a Jesús, un buen creyente que guarda su palabra, un buen creyente que confía en Él, un buen creyente que hace la voluntad del Señor, va a dar siempre buenos frutos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en Él y el Espíritu Santo lo va a ayudar a dar buenos frutos, porque esa persona se dispone, esa persona persevera, esa persona confía en el Señor. Pero aquel que dice amar a Dios, aquel que dice que agrada a Dios, pero que su esencia no es la del Espíritu, que su carácter no refleja lo que el Espíritu nos hace reflejar, a lo que verdaderamente permanecemos en Él, es porque esa persona se ha desconectado del Señor, es porque esa persona no guarda la palabra del Señor, es porque esa persona no vive en el Espíritu sino en la carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en el Señor, el Espíritu viene a morar en nosotros. Pero si nosotros no hemos creído verdaderamente en Él, si nosotros estamos viviendo conforme a la carne, es porque nos hemos desconectado del Señor, es porque ya nuestra rama, o sea, nosotros como ramas, ya nos hemos quitado de la vid que es Jesús. Y si nos quitamos del Señor, dice la palabra que nosotros sin Jesús no somos nada. Y claramente si no somos nada, claramente no vamos a dar fruto. Pero si permanecemos en Él, el Espíritu Santo nos va a ayudar a dar frutos. Pero si no, y decimos que le amamos y seguimos al Señor y que estamos bien, pero nuestro carácter, nuestra esencia refleja algo diferente, a no ser un fruto bueno sino malo, claramente es porque algo está ocurriendo y ya ahí no está actuando el Espíritu Santo sino nuestra carne. Dios les bendiga.